Millonario Seo dejó a su esposa por orgullo, años después, la vio con hijo idénticos a él en la playa. Ezequiel, de cabello oscuro y mirada penetrante, no era un hombre cruel, pero había endurecido su corazón con los años. Desde muy joven, aprendió que para sobrevivir no bastaba con soñar, sino que había que conquistar, controlar, dominar. El comercio lo había forjado como el acero se templa con fuego. Esa mañana, estaba en la galería del castillo, vestido con una túnica bordada de hilos de oro, contemplando Omar en cuanto escutaba a Osam das gaivotas. Su criado más leal, Donato, se acercó en silencio, notando que su señor estaba más callado que de costumbre. «Mi señor», dijo con cautela. «¿Algo le inquieta?» Ezequiel no respondió de inmediato. Apretaba las manos tras la espalda y los ojos se perdían en el azul infinito. «Donato, ¿alguna vez has sentido que todo lo que tienes no es suficiente?» El criado bajó la cabeza, sin saber qué decir. «He ganado batallas sin espada. He cruzado mares sin mapa. Los reyes me consultan antes de firmar tratados. Y, sin embargo, hay algo que no me deja en paz». Donato guardó silencio, pues sabía que su señor no buscaba una respuesta. Era un lamento, una grieta que se abría muy dentro. Ezequiel volvió al interior del castillo. A cada paso que daba sobre el mármol pulido, resonaban los ecos de su éxito, pero también de su soledad. Sus salones estaban adornados con tapecarias de outras teres, tacas de cristal raro, esculturas de pedra negra tracidas de desertos longínquos. Mas nao había rizos. Nenuma voz doce que lh chamasepelo nome. Sus noches eran frías. Los banquetes, silenciosos. Las mujeres de la corte lo admiraban por su fortuna, pero sus ojos no brillaban como él ansiaba. Y fue entonces, que una historia que creía enterrada, comenzó a despertar. ¿Sentiste eso? Ese leve suspiro del alma que anuncia que algo está por cambiar. Porque, a pesar del oro, de los títulos, del poder, hay heridas que ni el tiempo ni la gloria pueden cerrar. Y en Ezequiel, ese vacío comenzaba a murmurar su nombre. Isadora. Había sido una tarde de otoño cuando la conoció. No en un salón de gala, ni en un baile de máscaras. Fue en el mercado viejo, donde el barro se mezclaba con las flores marchitas y el ruido era casi insoportable. Pero allí, entre cestos de fruta y gritos de comerciantes, la vio. Ella discutía con un vendedor que intentaba estafarla por una tela desgastada. «No pagaré una moneda más», decía con firmeza, levantando la barbilla con esa dignidad que no se compra ni se aprende. «Mi madre tejía mejor que esto cuando estaba ciega». Y Ezequiel, que había ido a negociar un cargamento de especias, se quedó paralizado. No por su belleza, aunque era imposible no ver la suavidad de sus rizos castaños o la delicadeza de su perfil, sino por su fuego. Había fuerza en su voz. Orgullo en sus ojos. Era una llama viva en un mundo lleno de sombras interesadas. Él se acercó sin pensar. «Perdone, señorita», interrumpió. «Si me permite, yo pagaré la tela». Isadora lo miró con desconfianza. «¿Y por qué lo haría? ¿Cree que necesito su lástima?» Él rió, sorprendido. «No. Creo que necesita justicia». Ella frunció el ceño, pero aceptó. Y cuando tomó el rollo de tela, sus dedos rozaron los de Ezequiel. Un toque breve. El mundo pareció detenerse. Aquel encuentro fue el primero de muchos. Los días siguientes, Ezequiel comenzó a buscar excusas para visitar el mercado. Cada vez encontraba a Isadora ayudando a otros, defendiendo a un niño sin padre, regalando pan a una anciana sin dientes. Ella no era rica. Vivía con lo poco que quedaba de su apellido noble, arruinado por una traición política. Su orgullo no era vanidad, era escudo. «No quiero caridad, Ezequiel», le dijo una noche, bajo el balcón de su casa modesta. «Solo quiero poder respirar sin que el mundo me recuerde lo que perdí». Y él, tocado por una emoción que no conocía, le respondió: «Entonces déjame darte un mundo donde no tengas que recordar. Donde empieces de nuevo, conmigo».
Ezequiel la amó con una pasión que ni él sabía que era capaz de sentir. Compró para ella un jardín secreto, lleno de rosas blancas. Cada noche, se sentaban juntos bajo las estrellas, planeando un futuro donde amor sería suficiente para vencer todo. Pero aunque su amor ardía como una llama en la oscuridad, sombras más densas comenzaban a acercarse. Porque no todos celebraban esa unión. Y el orgullo, ese veneno silencioso, ya comenzaba a colarse entre los muros del corazón de Ezequiel. ¿Sientes eso? Como si algo estuviera a punto de romperse. Como si la felicidad fuera demasiado frágil para sostenerse por mucho tiempo. Y así, lo inevitable comenzó a tejer su red. Me casaré con Isadora. El silencio que siguió fue más cortante que cualquier espada. Los mercaderes lo miraron con cejas arqueadas. Los nobles, con desprecio contenido. Uno de ellos, el barón del mar, se atrevió a hablar, ¿con una mujer sin tierras? ¿Sin linaje? ¿Sin dote? Con una mujer con más honor que todos ustedes juntos, respondió Ezequiel, firme, aunque dentro de sí sentía una leve punzada. No de duda, sino de conciencia. Porque sabía lo que ese acto significaba. Aquella noche, Isadora lo esperó en su jardín secreto. Estaba de espaldas, acariciando una de las rosas blancas que él había plantado para ella. Sus dedos temblaban ligeramente. ¿Dijiste mi nombre en el consejo? Preguntó sin mirarlo. Lo dije, confirmó él, acercándose. Y lo diría 1000 veces más. Ella sonrió con los labios, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Van a despreciarte por mi culpa, Ezequiel. Tú has trabajado toda tu vida para ser alguien. Yo solo soy una sombra de lo que fui. Él la tomó de las manos, esas manos que siempre estaban frías por el trabajo, pero que temblaban con una ternura que ningún trono podría dar. Isadora, tú eres mi elección. No porque no haya otras, sino porque ninguna me mira como tú lo haces. Porque contigo, me siento humano. Y se casaron. No hubo una ceremonia lujosa ni un festín que durara días. Fue algo íntimo, en la capilla de un monasterio junto al mar. El viento trajo el canto de las olas como bendición. Ella vestía un sencillo vestido de lino blanco, sin joyas, sin corona, pero nunca había brillado tanto. Durante un tiempo, fueron felices. Compartían el pan, los silencios, las noches. Isadora traía vida al castillo con su risa. Ezequiel dejaba los papeles de lado para verla pintar flores en las paredes de piedra. Pero los rumores, los murmullos venenosos, nunca cesaron. Ella lo embrujó. Se casó con ella por lástima. Cuando se canse de jugar a la nobleza, volverá a buscar una con corona. Y aunque Ezequiel los callaba en público, en privado, empezó a escucharlos. Poco a poco. Como gotas que taladran una roca con el tiempo. Una noche, tras una cena en el palacio del duque, regresó con el rostro sombrío. Isadora lo notó al instante. ¿Te dijeron algo otra vez? No importa lo que digan. Sí importa, insistió ella, dolida. Porque cada vez que te miras al espejo después de estar con ellos, ya no te reconoces. ¿Y tú? Soltó él, más áspero de lo que pretendía. ¿Tú me reconoces, Isadora? Ella lo miró, herida. Yo solo reconozco al hombre que me prometió amor, no al que ahora duda de mí por lo que otros dicen. Silencio. Y esa noche, por primera vez, durmieron en camas separadas. ¿Lo sientes? Ese nudo en el estómago. Ese momento en que el amor empieza a doblarse sin que aún se rompa. Ese susurro que dice que algo está por cambiar para siempre. Ezequiel comenzó a encerrarse más tiempo en sus asuntos, asistía solo a los eventos de la corte, y cuando volvía al castillo, su mirada se perdía en los muros. Parecía buscar algo, o escapar de algo. Isadora lo observaba desde lejos, cada vez más distante de aquel hombre que una vez le prometió un mundo nuevo. Una noche,
mientras los candelabros iluminaban tenuemente la sala del trono, Ezequiel discutía con uno de sus socios más influyentes. A su lado, como una sombra bella y silenciosa, estaba Aurelia, una mujer de mirada calculadora y voz suave como la miel envenenada. Un hombre de tu posición no puede seguir actuando por sentimientos, le susurró ella mientras le ofrecía una copa de vino. El rey no observa. Y lo que observan es debilidad. Ezequiel frunció el ceño. No es debilidad amar. Aurelia inclinó la cabeza, acercándose a él con una sonrisa apenas visible. No, pero sí lo es amar a quien no puede estar a tu altura. Tú naciste para más, Ezequiel. Lo sabes. Lo sienten todos. Ezequiel no respondió, pero tragó el vino. Su mente estaba cansada. Su alma, confundida. Las palabras de Aurelia se mezclaban con las dudas que ya habitaban en su interior. Esa misma noche, Isadora lo esperó en la sala del fuego. Había encendido velas, y sobre la mesa, colocó una cena sencilla pero hecha con amor. Sus manos estaban temblando. Pero su corazón aún quería creer. Él llegó tarde. Olía a perfume ajeno. Ezequiel, murmuró ella. ¿Dónde estabas? En la corte, respondió secamente, quitándose el abrigo. Había asuntos urgentes. Ella intentó sonreír. Preparé algo para ti, sé que últimamente no hemos comido juntos. Él la miró, pero sus ojos no brillaban como antes. Se sentó, probó un bocado, y lo dejó. No tienes que esforzarte tanto, Isadora. Ella bajó la mirada, dolida. ¿Esforzarme? Solo quiero recuperar lo que fuimos. ¿Y qué fuimos, exactamente? Dijo de pronto, con voz baja pero afilada. ¿Un error romántico? ¿Un capricho de juventud? Isadora sintió un golpe seco en el pecho. Las lágrimas subieron, pero no cayeron. No, fuimos amor. Pero tú estás dejando que te lo arrebaten. Ezequiel se levantó bruscamente. Estoy harto de que me miren como un traidor por haberte elegido. Estoy cansado de justificar lo que siento. Estoy perdiendo respeto, poder, influencia. ¿Y todo para qué? ¿Para dormir entre paredes frías mientras el mundo se ríe de mí? Isadora lo miró en silencio. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de dignidad. Entonces vete, Ezequiel. Vete a donde te aplaudan. A donde no tengas que defenderme. Pero no vuelvas si algún día recuerdas lo que éramos. Y él no dijo nada. No la abrazó. No lloró. No se arrodilló. Solo se dio la vuelta, y se fue. Isadora quedó sola en medio del salón, las velas parpadeando como su último hilo de esperanza. Y en su vientre, el corazón de 3 pequeñas vidas comenzaba a latir sin que nadie lo supiera aún. ¿Sientes cómo duele? Como un amor que fue tan real se transforma en un abismo. Como cada palabra puede convertirse en espada. Como a veces, el silencio es el mayor grito de abandono. Pasaron los días. Y no volvió. No hubo cartas. No hubo noticias. Solo rumores que viajaban rápido por los pasillos del reino. El gran Ezequiel ahora se deja ver junto a Aurelia, la viuda del conde. Dicen que busca aliarse con su familia para ganar aún más poder. ¿Y su esposa? Pobre criatura, seguramente ya ha sido olvidada. Isadora escuchaba. Silenciosa. Cada palabra era una daga, pero no dejaba que nadie la viera sangrar. Una mañana, al despertar, sintió un mareo inesperado. Luego vino el cansancio, las náuseas, el calor en el pecho. Buscó a la anciana curandera del castillo. La mujer la examinó con delicadeza, y al final, la miró con ternura. Mi niña, llevas vida dentro de ti. Isadora abrió los ojos, incrédula. Vida. ¿Estás segura? No una, mi reina, dijo la curandera con voz suave. Son 3.
3 corazones pequeñitos latiendo al mismo tiempo. 3 almas, que ya te aman. Por un instante, el mundo se detuvo. El corazón de Isadora latía con fuerza, contradiciendo la tristeza que aún la envolvía. 3 hijos. 3. El fruto de un amor que se había quebrado, pero que vivía dentro de ella. Aquella noche, salió al jardín donde Ezequiel había plantado rosas blancas. Muchas ya estaban marchitas. Pero ella, con manos temblorosas, comenzó a quitar las hojas secas, una por una. No voy a rendirme por ti, susurró al viento. Ni por ellos. Pero sabía que no podía quedarse. El castillo ya no era su hogar. Las miradas, las habladurías, la sombra de Aurelia, todo era una cárcel que crecería con cada día. Así que al alba, sin criados ni escolta, con una capa sencilla y una bolsa de lino, Isadora abandonó el lugar donde Medía acreditó que sería feliz. Levaría consigo apenas seu nome, e os filos que crecían en seu ventre. Y mientras se alejaba, sin mirar atrás, el viento soplaba con fuerza, levando consigo las últimas pétalas das rosas plantadas por Ezequiel. ¿Lo sientes? Ese instante donde una mujer, rota por dentro, decide renacer. Donde ya no espera ser resgatada, mas sin salvar a sí misma. Donde Ador se transforma en forca. Pero el destino, aún tenía más pruebas preparadas. Encontró refugio en un pequeño pueblo costero, lejos de las rutas comerciales, lejos del escándalo de la corte, lejos de él. Los aldeanos, desconfiados al principio, la miraban como a una forastera, pero al ver sus manos trabajar sin descanso y su voz ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio, poco a poco, la aceptaron. Pasaron semanas. Y luego meses. Isadora se convirtió en parte esencial de aquella comunidad olvidada. Ayudaba a las mujeres en el parto, enseñaba a leer a los niños y curaba con hierbas a quienes ya no creían en milagros. Se volvió faro, aun cuando por dentro, a veces, se sentía naufragio. Un día, mientras lavaba ropa junto al río, una mujer del pueblo se le acercó con una mirada preocupada. Isadora, ¿estás bien? Últimamente caminas más lento, ¿y tus ojos? Ella sonrió con suavidad, posando las manos sobre su vientre ya abultado. Estoy bien. Solo, tengo más compañía de la que solía tener. Y cuando la mujer comprendió, abrió los ojos con sorpresa. ¿Vas a tener un hijo? 3, respondió Isadora con una mezcla de orgullo y temor. Esa noche, el fuego de su cabaña chispeaba bajo el caldero, y mientras acariciaba su vientre, les hablaba bajito. Tal vez no tengan un padre junto a ustedes, susurró, tragando lágrimas. Pero tendrán una madre que jamás los dejará. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No felicidad. No aún. Pero sí esa calma suave que llega cuando el alma acepta que ha sobrevivido. Lo que Isadora no sabía, es que muy lejos de allí, en el mismo castillo que había abandonado, una figura solitaria recorría los pasillos en la oscuridad. Ezequiel. El mismo que creyó ganar al renunciar. El que ahora comía solo, rodeado de espejos y vacíos. Aurelia ya no estaba. Se había marchado con otro más útil a sus ambiciones. Y él se había quedado con nada. Una noche, sin poder dormir, bajó a la antigua sala de música. Allí, cubierta de polvo, estaba la lira que Isadora solía tocar. Se sentó frente a ella. No tocó. Solo cerró los ojos. ¿Qué hiciste, Ezequiel? Murmuró, como si el eco fuera a responderle. ¿Qué hiciste? ¿Lo sientes? Ese instante donde el remordimiento llega demasiado tarde. Donde el orgullo que antes sostenía, ahora asfixia. Donde el silencio ya no protege, sino castiga. Pero el destino, aún tenía planes para que sus caminos volvieran a cruzarse. No, todavía no, susurró, intentando incorporarse. Pero su cuerpo ya había decidido. Era el momento. Los niños querían llegar al mundo. Las vecinas,
alertadas por sus gritos, corrieron a su cabaña. Una de ellas, Lucía, le tomó la mano con fuerza. Ya vienen, Isadora. Respira. Estás a salvo. La lluvia caía como bendición o como advertencia, nadie sabía decir. La tormenta se desataba sobre el techo de paja, y dentro de aquella habitación apenas iluminada por velas, comenzaba una lucha entre la vida y el dolor. Horas. Llantos. Sangre. Súplicas. Y entonces, el primer llanto. Luego otro. Y otro más. 3. Gritó la partera, con lágrimas en los ojos. 3 varones. Sanos. Hermosos. Isadora no tenía fuerzas para hablar. Solo estiró los brazos y, cuando le pusieron a sus hijos sobre el pecho, cerró los ojos. Las lágrimas bajaban silenciosas por sus mejillas. Lágrimas dulces, distintas. Mis pequeños, murmuró con voz quebrada. Ustedes son mi vida ahora. Y mientras los acunaba, la puerta se entreabrió. El viento sopló con violencia, apagando algunas velas, como si algo allá afuera supiera que el destino acababa de cambiar. Desde esa noche, todo en el pueblo cambió también. Los aldeanos, antes distantes, empezaron a verla con ojos distintos. Isadora, la madre de 3, la mujer sola que no pidió nada pero lo dio todo. Le llevaban pan, le ofrecían pescado, construyeron una cerca nueva para su jardín. Los niños crecieron rápido. Cabellos castaños, ondulados como el mar que los vio nacer. Ojos intensos, idénticos a los de Ezequiel. Y cada vez que Isadora los miraba, sentía una mezcla de amor inmenso y una tristeza profunda, silenciosa, enterrada. «Mamá», preguntó uno de ellos una tarde, mientras jugaban en la orilla del mar, «¿por qué no tenemos papá como los otros niños?». Isadora bajó los ojos, acariciando su cabello aún húmedo por el agua. «Porque a veces, hijo mío, los hombres se pierden antes de saber lo que tenían». «¿Y él va a volver?», preguntó otro, curioso. Ella no respondió de inmediato. Miró el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo. «Si alguna vez encuentra el camino, quizá. Pero no esperes por él. Vive, ríe, juega, como si siempre me tuvieras a mí. Porque yo, nunca me iré». Y mientras hablaba, allá, en el castillo del norte, Ezequiel revisaba mapas de rutas comerciales. Una señal lo guió. Un comentario al azar sobre un pueblo costero próspero, donde una mujer curandera con 3 hijos idénticos al rey del comercio ayudaba a todos sin pedir nada. Su mano se detuvo sobre el pergamino. Su corazón, también. ¿Sientes cómo se estrecha el lazo? Como el tiempo, que parecía eterno, comienza a cerrarse en un círculo. Como las decisiones del pasado, están a punto de regresar. Sus botas se hundían en la arena húmeda, y frente a él se extendía el pequeño pueblo costero del que tanto había oído hablar. Casitas de madera, redes colgadas, niños corriendo entre gallinas. Pero no buscaba construcciones, buscaba un rostro. «Disculpe, buen hombre», dijo a un pescador que remendaba sus redes junto a una barca. «Busco a una mujer. Isadora. Dicen que vive aquí». El hombre lo observó en silencio por un momento. Luego asintió. «La curandera. Vive en la última cabaña, junto a los acantilados. Pero si va a hacerle daño, mejor de la vuelta». Ezequiel bajó la mirada, herido. «Ya se lo hice, y vengo a pagar por eso». El pueblo era pequeño, pero cada paso hacia aquella cabaña parecía eterno. El corazón le latía en los oídos. Habían pasado tantos años, y, sin embargo, cada recuerdo seguía vivo. Cada palabra dicha. Cada noche en que la había dejado sola. Se detuvo al verla. Estaba de espaldas, arrodillada junto a un pequeño huerto, con el cabello recogido y el vestido manchado de tierra. No había joyas, ni coronas, ni sedas. Y aún así, no recordaba haberla visto tan hermosa.
Isadora, dijo, apenas un susurro. Ella se congeló. Sus manos dejaron caer las raíces que acababa de arrancar. Se levantó lentamente. Y al volverse, sus ojos se encontraron. Un abismo de años, de culpas, de silencios, entre ellos. No puede ser, murmuró ella, retrocediendo un paso, con el rostro descompuesto por la sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí? Te busqué, durante mucho tiempo. Mentira, espetó, con los ojos húmedos pero firmes. Me olvidaste. ¿Cómo se olvidan las cosas viejas? ¿Cómo se abandona una casa en ruinas? Ezequiel bajó la mirada. Su voz temblaba. Yo era un cobarde. Me dejé envenenar por palabras ajenas, por un orgullo estúpido. Te eché de mi vida cuando tú eras lo único real que tenía. ¿Y ahora qué quieres? ¿Redención? ¿Perdón? ¿Volver a fingir que no pasó nada? Quiero verte. A ti. A ellos, hizo una pausa. Dicen que tengo 3 hijos. Que tienen mis ojos. Mis gestos. Isadora tragó saliva, sin poder hablar. El corazón se le partía dentro del pecho. No sabía si gritar o abrazarlo. No sabía si maldecirlo o llorar. Desde el interior de la cabaña, se escucharon voces. Mamá. Mamá. 3 pequeños salieron corriendo, con los pies descalzos y las mejillas rosadas por el sol. Se detuvieron al ver al extraño. Y Ezequiel se quedó sin aire. Eran él. 3 reflejos suyos, corriendo por la arena. Mismos ojos, misma boca, la misma mirada determinada. Uno de ellos se acercó a Isadora y le tiró del vestido. ¿Quién es ese, mamá? Ella los miró, luego miró a Ezequiel. El silencio se hizo espeso. Y el mar, testigo eterno de secretos, pareció calmarse solo para escuchar su respuesta. Es alguien del pasado, dijo finalmente. Alguien que alguna vez quiso ser parte de nuestro futuro. ¿Sientes cómo tiembla el aire? Como si el mundo estuviera a punto de quebrarse o curarse, según la próxima palabra, el próximo gesto. ¿Por qué nada volverá a ser, tú eres un amigo de mamá? Preguntó con inocencia. Ezequiel se agachó, quedando a su altura. Sus labios temblaban. Le costaba hablar. Era la primera vez en su vida que no encontraba palabras. Yo, no sé si merezco llamarme amigo. Pero, una vez quise mucho a tu mamá. Muchísimo. El niño lo observó en silencio. Y luego, como si entendiera algo que ni siquiera los adultos comprenden del todo, asintió y corrió con sus hermanos. Isadora no se había movido. Ezequiel se incorporó, y la miró. Sus ojos estaban cargados de tantas emociones, que apenas podía sostenerle la mirada. El tiempo no había borrado el amor, pero lo había cubierto de cicatrices. Yo no vine a rogar nada, Isadora, dijo con voz ronca. Solo, quería saber si estaban bien. Si tú estabas bien. Sí, si alguna vez me recordaste sin odio. Ella lo miró, y por un segundo, los ojos le brillaron. Pero no era ternura. Era contención. Era dolor contenido durante años. Te recordé cada vez que despertaban con fiebre y no sabía qué hacer. Te recordé cada vez que lloraban de noche y yo los abrazaba sola. Te recordé cuando dijeron su primera palabra. Cuando dieron su primer paso. Y me dolía, porque tú debías estar ahí. Pero no estabas. Ezequiel bajó la cabeza, incapaz de defenderse. Lo sé. No hay excusa. Solo, lo sé. Y duele más de lo que puedes imaginar. Isadora apretó los labios, como si una parte de ella quisiera gritar y la otra, simplemente, desaparecer. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Porque todo lo que creí tener no valía nada sin ti. Perdí todo. Lo merecía.
Pero cuando escuché de una mujer en la costa, valiente, madre de 3, supe que eras tú. Y necesitaba verte. Una última vez. Para que no me odiaras. Para que supieras que fui un tonto, pero no un monstruo. El silencio volvió a colarse entre los dos. Solo se escuchaba el romper de las olas y los gritos lejanos de los niños jugando. Te odié, Ezequiel, admitió ella, con un hilo de voz. Te odié por lo que hiciste. Pero me dolía más no poder dejar de amarte. Las palabras colgaron en el aire, pesadas. Dolorosas. Verdaderas. Él dio un paso adelante, lentamente, como si temiera que un solo movimiento brusco la hiciera desaparecer. Puedo quedarme unos días. Verlos de lejos. Conocerte de nuevo, aunque sea como un extraño. Isadora lo miró con los ojos húmedos. Cerró los puños con fuerza, luchando entre el rencor y la compasión. No prometas nada. No digas que vas a quedarte. No digas que vas a reparar todo. Solo, si vas a quedarte, quédate en silencio. Y deja que el tiempo diga si aún puedes ser parte de esta historia. Ezequiel asintió, tragando su orgullo, su miedo, su esperanza. Y así, mientras los niños reían en la playa, sin saber que el destino los había alcanzado, él dio el primer paso hacia algo que no sabía si merecía, pero que ya no podía evitar. El pueblo comenzó a murmurar. ¿Quién es ese hombre? Siempre mira a los hijos de Isadora, ¿no será? Un día, mientras los niños jugaban construyendo castillos de arena, Ezequiel los observaba con la mirada clavada, como si intentara grabar cada gesto en su alma. Uno de ellos, el más inquieto, corrió hacia él con una sonrisa traviesa. Señor. Señor. Mire lo que hicimos. Gritó, tomando su mano para arrastrarlo hacia la orilla. Ezequiel se dejó llevar, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Al llegar, los 3 niños lo rodearon, mostrándole orgullosos una figura de arena que, curiosamente, se parecía a un castillo, con una mujer en la torre. ¿Esa es mamá?, preguntó uno. Sí, respondió otro. Y este eres tú, añadió, señalando una figura más pequeña a los pies de la torre. Ezequiel se quedó helado. ¿Yo? Sí, afirmó el mayor. Porque mamá te mira desde arriba. Como si te esperara. No supieron cuánto peso tenían esas palabras, pero él, sí. Sintió que el alma se le apretaba. No respondió. Solo sonrió, y se quedó con ellos hasta que el sol comenzó a esconderse tras el mar. Más tarde, en la aldea, los aldeanos comenzaron a acercarse a Isadora. Algunos con curiosidad. Otros con preocupación. ¿Ese hombre es el padre de los niños? Lo vimos jugar con ellos. No queremos que les haga daño. Isadora, de pie en la plaza, con los brazos cruzados, los enfrentó sin titubear. Sí. Es su padre. Un murmullo se elevó entre la gente. Pero también es el hombre que nos abandonó, añadió con voz firme. Y ahora ha vuelto. No por mí. Por ellos. Y yo no le voy a impedir que los conozca. Una anciana se adelantó, la misma que había estado con ella en el parto. Hija, ¿y si vuelve a irse? Isadora apretó la mandíbula. Su voz se quebró apenas al responder. Entonces yo sabré levantarme otra vez. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Ezequiel se sentó frente al mar. Isadora apareció en silencio, envuelta en un chal gris, como un fantasma del pasado que aún respiraba. Los vi jugar contigo, dijo ella, sin emoción aparente. Son increíbles, susurró él, sin mirarla. Más de lo que merezco. No digas eso. No les enseñes a dudar de lo que valen. Hubo una pausa. El viento levantó la arena, y ambos cerraron los ojos un instante. ¿Crees que algún día me perdonen?, preguntó él. Son niños, respondió Isadora. Perdonan más fácil que los adultos.
Pero no les rompas de nuevo el corazón. Porque si lo haces, no habrá océano lo suficientemente grande para que escapes de mí. Y con esa advertencia, se fue. Ese día se acercó al taller del carpintero del pueblo. Necesito aprender a hacer juguetes, dijo, sin rodeos. El viejo levantó una ceja, sorprendido. ¿Tú? ¿El hombre de las telas finas y los barcos de comercio quiere hacer muñecos de madera? Quiero que mis hijos me conozcan, respondió Ezequiel. No como el que los dejó, sino como el que al menos intentó estar. Y así lo hizo. Durante días, se quedó en el taller, manos llenas de astillas, torpes al principio, manchadas después con pintura. Talló espadas de juguete, pequeños barcos, animales. No hablaba mucho. Solo trabajaba. En silencio. Con la mirada perdida, pero el alma despierta. Los niños, al principio, solo lo miraban desde lejos. Pero un día, el más pequeño se acercó. ¿Eso es un caballo? Ezequiel lo levantó con cuidado. Era un caballo de madera burda, pero pintado con esmero. Sí. Se llama Relámpago. Es fuerte. Rápido. Pero necesita un jinete valiente. El niño sonrió, y sus ojos se encendieron. ¿Puedo quedármelo? Ezequiel dudó. Su voz se quebró apenas. Es, para ti. Lo hice pensando en ti. Lo tomó con ambas manos, como si sostuviera un tesoro. Corrió con él hacia sus hermanos, y los tres se pusieron a inventar batallas entre castillos y dragones invisibles. Isadora lo vio todo desde la ventana. Su corazón se apretaba. No por celos. No por dolor. Sino por ese sentimiento que viene cuando algo que pensaste perdido empieza a tomar forma otra vez, y no sabes si permitirlo. Esa noche, cuando Ezequiel regresaba del taller, se encontró con ella cerca del pozo. Están empezando a quererte, dijo ella, sin mirarlo. Y eso, me asusta. A mí también, admitió él. Porque si fallo otra vez, no solo te perderé a ti. Esta vez, los perderé a ellos. Entonces no falles, dijo Isadora con los ojos brillando bajo la luna. Porque te juro, Ezequiel, que si los haces llorar, yo misma te enseñaré lo que es el verdadero castigo. Él asintió, sabiendo que sus palabras eran promesa y advertencia. No vine a pedir perdón, Isadora. Vine a aprender a merecerlo. Ella respiró hondo, y por un momento, dejó que el silencio entre ellos hablara. Y por primera vez, no dolía tanto. Pero justo cuando la calma parecía afianzarse, el peligro volvió, disfrazado de perfume caro y sonrisa afilada. Una mañana, mientras Isadora recogía hierbas en el bosque, una figura apareció en el camino empolvado que llevaba al pueblo. Alta, elegante, envuelta en sedas oscuras que contrastaban con el entorno sencillo. Aurelia. La misma que una vez había susurrado veneno en los oídos de Ezequiel. La que lo había alejado. La que había desaparecido tras exprimirlo. Los aldeanos la miraban con recelo. Pero ella, segura de sí, se dirigió directo a la cabaña de Isadora. Al no encontrarla, fue hacia la escuela donde Ezequiel enseñaba a leer a sus hijos. Lo encontró allí, con las mangas arremangadas, la barba crecida y el rostro cubierto de tiza. No era el hombre que ella recordaba. Y sin embargo, aún era suyo, en su mente. Vaya, vaya, dijo desde el umbral. Nunca imaginé ver al gran Ezequiel, enseñando letras a mocosos pescadores. Ezequiel se congeló. Su corazón golpeó con fuerza. La voz, el perfume, eran heridas que no esperaba volver a abrir. ¿Qué haces aquí, Aurelia? Ella entró con paso lento, elegante, como si aún tuviera derecho. Me contaron historias curiosas. De un mercader caído, escondido entre pescadores. De una mujer con hijos, idénticos a ti. Él la miró con firmeza. Vete. No perteneces a este lugar. ¿Y tú sí? Replicó con una sonrisa venenosa.
Vamos, Ezequiel. ¿De verdad piensas quedarte aquí jugando al Padre Perfecto? ¿Crees que ella te ha perdonado? Las mujeres guardan rencor más profundo que el mar. No necesito que me perdone para quedarme, respondió él, levantándose lentamente. Solo necesito que mis hijos sepan que no los abandoné otra vez. ¿Tus hijos? Rió con desprecio. No tienes ninguna certeza de que lo sean. Quizás ella encontró consuelo en otro. ¿Acaso se te ocurrió preguntar? Ezequiel apretó los puños. Su mirada ardía. No me hace falta una prueba. Solo necesito mirarlos, para saber que son parte de mí. Como lo fue ella, y como aún lo es. Aurelia retrocedió un paso. No por miedo, sino por algo peor, por haber perdido el control. Volveré, dijo con frialdad. Y cuando lo haga, todos sabrán quién eres en realidad. No podrás esconderte detrás de una aldea. Ni del amor. Ni de tus errores. Y se fue. Ezequiel quedó solo. Respirando hondo. Temblando por dentro. Porque sabía que Aurelia no mentía cuando amenazaba. Y sabía que su regreso lo cambiaría todo. Horas después, Isadora regresó al pueblo y encontró a los niños con una nota en la mano. Una dama vino a hablar con papá, dijeron. No nos dijo su nombre. Pero olía a rosas, y a peligro. Isadora sintió un escalofrío. Porque el pasado, nunca se queda enterrado cuando el corazón empieza a sanar. No vine a crear escándalos, decía con voz dulce, aunque sus palabras eran cuchillas. Solo a proteger la verdad, y a este pueblo de una mentira que puede destruirlo todo. Isadora la vio desde lejos. Y cuando Aurelia la notó, la saludó con una sonrisa impecable. Querida Isadora, no sabes cuánto te he pensado estos años. No digas mi nombre como si te importara, respondió Isadora con frialdad. Oh, pero me importa, dijo Aurelia, acariciando el borde del cofre. Porque tengo algo que cambiará todo lo que crees saber. Y Ezequiel, debería estar aquí para escucharlo también. Ezequiel llegó. Su rostro, tenso. Sabía que algo se venía. Pero no imaginaba el golpe. He traído pruebas, anunció Aurelia, abriendo el cofre frente a todos. Registros. Cartas. Un diario. Todo demuestra que mientras Isadora estaba en el castillo, no era tan fiel como tú creías. Mientes. Gritó Isadora, dando un paso adelante. Nunca traicioné a Ezequiel. ¿No? Dijo Aurelia, alzando una hoja. Entonces, ¿cómo explicas esto? Una carta con tu caligrafía, dirigida a un tal Mateo, firmada con tu nombre y fechada días antes de que te marcharas. En ella, hablas de amor. De deseo. De escaparse juntos. Los aldeanos comenzaron a murmurar. Algunos miraban a Isadora con confusión. Otros, con decepción. Ezequiel no se movía. Sus ojos clavados en la carta, luego en ella. ¿Es tu letra, Isadora? Sí, pero yo no la escribí. Esa carta no es mía. Yo nunca escribí eso. ¿Entonces alguien falsificó tu mano? ¿Justo tú, que nunca escribías cartas? Dijo Aurelia, con teatralidad. ¿No es sospechoso? Ezequiel cerró los ojos. El mundo giraba. ¿Y si es cierto? Susurró. ¿Y si yo te creí siempre, y me equivoqué? Isadora lo miró con los ojos llenos de fuego y lágrimas. Dolida. Rota. ¿De verdad estás preguntando eso? Después de todo lo que te perdoné. Después de los años en silencio, criando sola a nuestros hijos, ¿te atreves a dudar de mí por una carta manchada de veneno? Yo, no sé qué creer, dijo él, perdido. Entonces no mereces saber nada más, murmuró ella, y su voz fue un susurro que rasgó el alma. Porque si no sabes quién soy,
después de todo, entonces ya no eres parte de esta historia. Y se fue. Y Ezequiel quedó allí, parado, con la carta en la mano, y el corazón, desmoronándose. Se sentó sobre una roca húmeda. La sal del aire le quemaba los ojos, pero las lágrimas, esas no salían. Después de todo, ¿todavía dudas de mí?, murmuró al viento, con los dientes apretados. Después de todo lo que viví sola, lo único que hizo falta fue una mentira, ¿y te quebraste? A lo lejos, sus hijos la buscaban con la mirada, pero nadie se atrevía a acercarse. Ellos sentían algo. Que algo se rompía de nuevo, aunque no entendieran por qué. Esa noche, cuando todos dormían, Isadora regresó a su cabaña. Encendió una vela. Sacó una pequeña caja de madera que guardaba bajo una tabla del piso. Dentro, cartas. Cartas reales. Las que nunca envió. Las que escribió para Ezequiel durante los primeros años, antes de aceptar que no volvería. Una por cada cumpleaños de los niños. Una por cada noche que soñaba con él y despertaba sola. Una por cada vez que quiso odiarlo y no pudo. Las extendió sobre la mesa, y lloró. Por fin. No por debilidad. No por derrota. Lloró por rabia. No voy a dejar que me arrebates lo que construí, susurró con furia. Ni tú, ni esa bruja que vino a ensuciar mi nombre. Al día siguiente, se presentó en la plaza del pueblo. Con la espalda recta. Con los ojos secos. Pueblo de viento y sal, dijo con voz clara. Sé que muchos de ustedes dudan. Sé que la mentira fue hábil y tentadora. Pero hoy quiero decirles algo, no necesito probarle nada a nadie. Porque mientras él dudaba, yo criaba. Mientras él huía, yo me quedaba. Y si alguien aquí piensa que soy menos madre, menos mujer, o menos digna por no tener sangre azul, que lo diga ahora. Porque no pienso agachar la cabeza. Un silencio profundo envolvió la plaza. Una anciana dio un paso al frente. Era Lucía, la partera que había estado con ella en su peor noche. Yo la vi dar vida cuando no tenía fuerzas. Yo la vi coser las ropas de sus hijos con los dedos sangrando. Yo la vi quedarse despierta cuando la fiebre los abrazaba. No me importa lo que diga una carta vieja. Yo sé quién es ella. Y uno a uno, comenzaron a acercarse. Un pescador. Una joven madre. Un niño al que Isadora curó una vez. Todos la rodearon, en silencio. No con ruido. No con discursos. Con presencia. Con verdad. Desde lejos, Ezequiel lo vio todo. Y se sintió, el hombre más pequeño del mundo. Esa noche, se presentó ante ella. Solo. Sin palabras escritas. Sin excusas. Necesito hablar contigo. Isadora no lo miró. Ya lo hiciste. Dudaste. Bastó una mentira. Eso dice más de ti que de mí. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperar tu confianza. Pero dime cómo, y lo haré. Ella lo miró por fin. Y sus ojos, por un instante, no eran los de una mujer enamorada, sino los de una reina herida. Empieza por no buscar redención. Empieza por buscar verdad. Porque hasta que descubras quién escribió esa carta, no habrá paso hacia mí. ¿Lo sientes? Esa llama que aún arde bajo las cenizas. Ese punto exacto donde el amor, la rabia y la dignidad se cruzan. Porque Isadora ya no espera. Ahora, exige. Se levantó al amanecer. Fue directo al cobertizo donde había guardado la carta falsa. La desenrolló con manos temblorosas y la leyó 1, 2, 3 veces. La tinta era su letra, sí. Pero algo no encajaba, el trazo de las R, la forma de cerrar las S. Él había guardado todas las cartas que Isadora le escribió durante su tiempo juntos. Las comparó una a una. Y ahí estaba.
Una diferencia. Un trazo más elegante. Más forzado. Como si alguien la hubiera imitado con perfección, pero sin alma. Aurelia, susurró, con los ojos ardiendo. Fuiste tú. Cruzó el pueblo con pasos firmes. No se detuvo ni siquiera cuando un niño le ofreció una flor. Subió las escaleras de la posada donde Aurelia aún se hospedaba y golpeó la puerta con la fuerza de una tormenta. Ella abrió con una sonrisa cínica, como si ya esperara el enfrentamiento. Vaya. ¿Vienes a agradecerme por abrirte los ojos? Vengo a decirte que tu mentira se terminó. ¿Mentira? Preguntó con falsa sorpresa. Ezequiel entró en la habitación sin pedir permiso y arrojó las cartas reales sobre la mesa. Compara. Aquí están las verdaderas palabras de Isadora. Estas sí las escribió ella. La tuya es una imitación barata. Pero tú no contabas con que yo hubiera guardado su amor en papel. Aurelia apretó la mandíbula. Por primera vez, su máscara se resquebrajó. No sabes lo que haces, Ezequiel. Sí, lo sé, interrumpió él, con la voz temblando de ira. Estoy eligiendo el amor real sobre tu veneno. Estoy recuperando lo que tú me robaste. Ella se giró bruscamente, sus ojos inyectados. Ella te va a destruir. Esa mujer no es para ti. Te debilita. Te hace pequeño. Contigo, yo hubiese construido un imperio. Yo no quiero imperios, dijo, casi en un susurro. Quiero mis hijos. Quiero el mar. Quiero las noches en silencio con quien me enseñó a amar sin condiciones. Quiero a Isadora, aunque nunca vuelva a mirarme igual. Aurelia lo miró con furia y humillación. Si la eliges, perderás todo lo que construiste. Entonces que arda. Porque sin ella, todo está vacío. Y se fue. Caminó hacia la casa de Isadora con el pecho abierto, el alma ardiendo, y las manos aún temblorosas. La encontró en el jardín, regando las plantas con una calma que lo desarmó por completo. ¿Viniste a despedirte?, preguntó ella, sin voltear. No. Vine a traerte la verdad. Se arrodilló frente a ella. Abrió su chaqueta. Le mostró las cartas verdaderas. Guardé todo. Cada palabra tuya. Cada trozo de amor que dejaste en papel. Y supe, al verlas, que la carta que me destrozó no era tuya. Fue de ella. De Aurelia. Isadora se detuvo. El agua de la regadera chorreaba sin rumbo sobre la tierra. ¿Y por qué debería creerte ahora? Porque vine a mostrarte pruebas, no promesas. Porque me negué a vivir un día más bajo una mentira. Ella lo miró por fin. Sus ojos se encontraron. Y aunque el rencor aún vivía en su mirada, algo empezó a quebrarse. No sé si pueda perdonarte, Ezequiel, susurró. Pero por primera vez, siento que quizás mereces que lo intente. Él no sonrió. Solo cerró los ojos. Como quien escucha la primera nota de una canción que creía perdida para siempre. ¿Lo sientes? Esa respiración entrecortada. Ese instante donde el alma comienza a soltar el miedo. Porque cuando la verdad entra por la puerta, el amor ya no necesita esconderse. Ezequiel decidió que no bastaba con limpiar su nombre. No bastaba con hablar. Quería ganarse a los niños. No como un héroe que vuelve triunfante, sino como un hombre que carga con su historia y aún así, elige quedarse. Esperó a que salieran a jugar. Los tres corrían por la orilla, con los pies descalzos y las voces llenas de vida. Se acercó con cautela, sosteniendo algo detrás de la espalda. ¿Puedo unirme hoy?, preguntó, con una sonrisa nerviosa. El mayor, siempre el más serio, lo miró con recelo. Mamá dice que ahora sí podemos hablar contigo, pero que no te creamos todo. Ezequiel asintió, agachándose a su nivel. Y tienen razón. No deben creerlo todo.
Tienen que ver y decidir por ustedes mismos. ¿Qué tienes ahí?, preguntó el menor, señalando lo que él escondía. Con una sonrisa suave, Ezequiel sacó 3 pequeñas espadas de madera, talladas con los nombres de cada uno grabados con paciencia: Gael, Elías y Darío. Estas son para ustedes. Pero no solo para jugar. Quiero que las tengan como símbolo. Para que recuerden siempre que son fuertes. Que pueden defenderse. Y que yo quiero ser parte de sus batallas, no el motivo de ellas. Los niños se miraron entre ellos. Gael, el mayor, fue el primero en tomar su espada. La giró entre los dedos, asombrado. Elías la levantó sobre la cabeza como si fuera de verdad. Darío la abrazó. ¿Tú las hiciste?, preguntó con asombro. Sí, respondió Ezequiel. Cada una. Cada noche. Pensando en ustedes. Por un instante, solo se escuchó el viento. Entonces, Gael dio un paso al frente. ¿Y si mañana queremos jugar a otra cosa? ¿Vas a seguir viniendo? Ezequiel se agachó, con los ojos húmedos. Aunque no jueguen conmigo. Aunque no quieran hablarme. Aunque solo me miren desde lejos, voy a seguir viniendo. Porque un padre no se va. Y fue ahí, en ese instante pequeño pero eterno, que los 3 se lanzaron hacia él al mismo tiempo, abrazándolo sin aviso. Lo tumbaron en la arena entre risas y gritos, y por primera vez, Ezequiel sintió lo que nunca había sentido: hogar. Desde la distancia, Isadora los observaba. No sonreía. No lloraba. Pero sus manos, que antes temblaban al recordarlo, ahora temblaban por algo más profundo: esperanza. ¿Lo sientes? Ese calor que empieza en el pecho y se extiende como una llama suave. Ese nudo que no es tristeza, sino emoción contenida. Porque cuando el amor empieza a curar, el miedo se vuelve solo un recuerdo. Ezequiel juega con sus hijos. Isadora lo miró sin ira. Los niños ya no preguntan quién es ese hombre, lo llaman papá. El pueblo, pequeño y hecho de costumbres firmes, empezó a tambalearse ante lo imposible: el regreso del hombre que antes fue juzgado, ahora redimido por actos pequeños, pero constantes. No con palabras rimbombantes, sino con madrugadas ayudando en la pesca, tardes tallando madera, y noches en las que se sentaba en la plaza a escuchar historias de otros en vez de contar las suyas. Y entonces, llegó el festival. Era una tradición del pueblo celebrar el final del verano con música, comida y danzas alrededor del fuego. Era una noche donde todo lo que pesaba durante el año se soltaba en el aire. Esa tarde, Ezequiel ayudó a colgar las linternas de papel. Caminaba con los niños, riendo, con el rostro manchado de carbón y harina. Isadora lo observaba desde el umbral de su casa. Lucía, la anciana, se acercó por detrás con una sonrisa sabia. No recuerdo la última vez que te vi tan en paz. Isadora suspiró. La paz da miedo a veces, porque se siente frágil. Como si pudiera romperse con un solo suspiro. Lucía le tomó la mano. El miedo no es el enemigo, hija. El miedo solo aparece cuando algo importa. Y claramente, esto te importa. Al caer la noche, el fuego se encendió en el centro de la plaza. Las mujeres cantaban. Los hombres brindaban. Los niños corrían con coronas de flores. Ezequiel se acercó a Isadora. Ella no retrocedió. ¿Quieres bailar?, preguntó él, con voz baja. Ella lo miró largamente. Luego, sin una palabra, tomó su mano. Bailaron. No como 2 enamorados adolescentes. No como aquellos que se buscan en medio del deseo. Bailaron como 2 sobrevivientes. Como quienes conocieron el dolor y aún así se atreven a moverse con él. Mientras daban vueltas, él se inclinó hacia ella. Gracias, por no cerrar la puerta del todo. No te confundas, susurró ella, sin dejar de moverse. No la dejé abierta por ti.
La dejé abierta por mí. Para no convertirme en piedra. Entonces déjame quedarme en la entrada. Hasta que confíes lo suficiente para invitarme a cruzar. Ella no respondió. Pero tampoco soltó su mano. A lo lejos, Aurelia observaba desde un carruaje, escondida entre sombras, con los ojos ardiendo de rencor. Así que aún no te has ido. Murmuró. Pues si el fuego no los consume, yo misma lo encenderé. ¿Lo sientes? Ese estremecimiento bajo la piel, esa calma antes de la tormenta. Porque cuando la felicidad comienza a florecer, hay quienes harán todo por arrancarla de raíz. Pero lo que nadie sabía, era que mientras bailaban, reían y brindaban, alguien sembraba espinas en silencio. Aurelia. En la penumbra de su habitación en la posada, escribía. Su pluma mojada en tinta negra volaba sobre un pergamino sellado con el escudo real. Si el amor no lo quebró, entonces lo hará la corona, susurró. Envió la carta esa misma mañana, montada sobre el lomo de un mensajero al que le pagó más de lo justo para llegar con urgencia. En ella, denunciaba que Ezequiel, el antiguo mercader de la corte, vivía oculto en un pueblo costero, con una mujer que lo había traicionado y con 3 hijos ilegítimos que, según ella, amenazaban con reclamar parte de una fortuna que por ley ya no le pertenecía. Y el golpe no tardó en llegar. 3 días después, en plena tarde, mientras Ezequiel arreglaba una red junto al puerto y los niños jugaban cerca, un grupo de jinetes se detuvo a la entrada del pueblo. Vestían capas negras y llevaban un emblema dorado en el pecho, el sello del reino. El capitán desmontó con firmeza. Buscamos a Ezequiel de Armañac. Por orden del Consejo Real, deberá comparecer ante el tribunal por evasión de deberes, abandono de propiedad y ocultamiento de herederos no registrados. El silencio cayó como una piedra. Ezequiel se incorporó lentamente. Su rostro, sereno, pero los ojos, llenos de miedo. No oculté nada. Abandoné todo, por voluntad. La voluntad no está por encima de la ley, dijo el capitán, sacando un documento sellado. Si rehúsa presentarse, será arrestado y juzgado en ausencia. Y en ese caso, el castigo podría ser definitivo. Los aldeanos miraban a Isadora. Y ella, blanca como la cal, se abrió paso entre la gente. Se colocó frente a los soldados. No es un fugitivo. Es un hombre que regresó a construir lo que una vez rompió. Usted no tiene voz ante el tribunal, señora, respondió el capitán, sin siquiera mirarla. Ezequiel se adelantó, alzando las manos en señal de calma. Iré con ustedes. Pero no por obligación, sino por dignidad. Y les pido solo una cosa, se giró hacia Isadora, su voz temblando. Que no les digas a ellos que me fui otra vez. Diles, que fui a cerrar un círculo. Los niños se acercaron corriendo, confundidos. ¿Papá? ¿A dónde vas? Ezequiel se agachó, los abrazó fuerte. Muy fuerte. Como si su alma se quedara en ese abrazo. A pelear por nosotros. Como prometí. Y con los ojos llenos de amor, subió al caballo de los guardias, sin cadenas, sin gritos. Solo con la mirada de una mujer que lo veía partir, sabiendo que el pasado regresaba no para castigarlo, sino para probar si esta vez, estaba listo para enfrentarlo. ¿Lo sientes? Ese nudo que no se deshace con palabras. Esa injusticia que cae justo cuando la felicidad empieza a nacer. Porque el amor verdadero, no basta si el mundo se empeña en destruirlo. Cuando llegaron al castillo, el gran salón del consejo estaba lleno. Había rostros conocidos, hombres que antes lo admiraban por su riqueza, mujeres que alguna vez habían intentado seducirlo, todos ahora lo miraban como un recuerdo incómodo que regresaba a sacudir la calma. El duque Rémulo, el mismo que en otro tiempo había financiado su ascenso, tomó la palabra con voz solemne. Ezequiel de Armañac, se te acusa de abandonar tus deberes con el reino, de ocultar descendencia fuera del registro real, y de retirar tu fortuna sin autorización del consejo. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Ezequiel dio un paso al frente. No llevaba capa ni joyas.
Solo una camisa de lino sencilla, y la mirada clara. Lo que hice, fue retirarme del mundo que me vació el alma. No abandoné por cobardía. Abandoné porque la ambición me convirtió en sombra. Porque me olvidé de quién era. Una murmuración corrió por la sala. Y en cuanto a mis hijos, sí. Existen. Son míos. No los oculté. Los protegí. De ustedes. De este sistema que mide el valor de un hombre por el peso de su oro y no por la fuerza de sus decisiones. Eso es una ofensa al consejo. Gritó un noble. No. Ezequiel alzó la voz, firme. Es una verdad que ninguno de ustedes se atrevió a pronunciar. El rey, viejo y silencioso en su trono, alzó una mano. El salón cayó al instante. ¿Y por qué has vuelto ahora? ¿Por qué no seguiste escondido en tu aldea? Porque esta vez, no huyo. Esta vez lucho. Por mis hijos. Por la mujer que me enseñó el amor cuando yo solo conocía la ambición. Por la vida que construí fuera de estos muros, y que vale más que cualquier título que alguna vez llevé. El rey lo observó largo rato. Luego se volvió hacia un escriba y susurró algo. Uno de los consejeros se levantó. Se permitirá a Ezequiel presentar pruebas. Si demuestra que su retiro fue legal, que no evadió impuestos ni violó juramentos, su nombre será limpiado. Pero si no, lo demostraré, interrumpió Ezequiel. Y no solo con papeles. Lo haré con hechos. Y en ese instante, el gran portón del consejo se abrió. Isadora entró sin ser anunciada, vestida con su capa gris, el cabello recogido, y los ojos más firmes que nunca. Caminó hasta quedar junto a Ezequiel. Nadie la detuvo. Porque la fuerza con la que entró, parecía mayor que la de cualquier ley escrita. Yo soy la prueba, dijo, mirando al consejo. Porque lo vi caer. Y lo vi levantarse. Porque él no huyó de la corona. Huyó del dolor. Y volvió, no para recuperar lo perdido, sino para defender lo que construyó con las manos vacías. El salón estalló en voces. Opiniones. Choques de egos. Pero en medio de todo eso, el rey volvió a alzar la mano. Silencio. El consejo deliberará. Hasta entonces. Ezequiel será huésped del castillo, no prisionero. Y con eso, se cerraron las puertas. Ezequiel miró a Isadora con los ojos húmedos. Pensé que nunca volverías a mirarme así. No lo hago por ti, susurró ella. Lo hago por nuestros hijos. Y porque sé, que aún no terminamos de escribir nuestra historia. ¿Lo sientes? Esa tensión en el pecho, esa chispa de amor que aún arde bajo la tormenta. Porque cuando dos corazones se enfrentan al mundo unidos, ni un trono, ni un juicio, pueden detener lo que ya es destino. Isadora lo esperaba en el balcón del ala este, donde la brisa soplaba fría y constante. Miraba el horizonte con los brazos cruzados, su capa ondeando, y los ojos, cargados de pensamientos que aún no se atrevían a hacerse palabras. Él se acercó en silencio. No pensé que vendrías a este lugar conmigo, dijo suavemente. Ni yo. Pero aquí estamos. Hubo una pausa. Solo el sonido del viento y de las campanas lejanas. Gracias por hablar ante el consejo, dijo él, sin mirarla. No lo esperaba. No después de todo lo que te hice pasar. Isadora respiró hondo. Yo tampoco lo esperaba. Pero vi a nuestros hijos dormir la noche antes de venir, y entendí que esto ya no es solo sobre nosotros dos. Es sobre lo que ellos van a heredar. El nombre que llevarán. La historia que escucharán cuando sean mayores. Y yo, no dejaré que la escriban otros. Ezequiel bajó la cabeza. He deseado muchas cosas en la vida, Isadora. Fortuna. Reconocimiento. Poder. Pero nunca había deseado con tanta fuerza ser digno. No perfecto.
solo, digno de volver a empezar. Ella lo miró. Por fin. ¿Sabes cuál fue el momento más difícil? Preguntó. No fue cuando me dejaste. No fue criar a 3 niños sola. Fue cuando te vi dudar de mí, otra vez. Después de todo. Después del tiempo. Después del perdón que empezaba a nacer. Porque ahí entendí que la herida seguía abierta. Él tragó saliva, sintiendo que las palabras la rozaban como cuchillas. ¿Y ahora? Se atrevió a preguntar. ¿Sigue abierta? No lo sé, respondió ella. Pero hoy, no duele. Y eso ya es un comienzo. Ezequiel se acercó un poco más. No la tocó. No se atrevió. Pero sus ojos se humedecieron. Si me dejas, quiero que al volver al pueblo, no lo haga solo. No quiero regresar como el hombre que un día volvió y se redimió. Quiero regresar como el padre, que se quedó. Como el compañero, que aprendió a esperar. Isadora no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, con un hilo de emoción apenas contenido, dijo, entonces quédate. Quédate hasta que el miedo se disuelva. Quédate aunque yo aún no sepa cómo recibirte del todo. Quédate aunque no te perdone aún, pero ya no quiera que te vayas. Y fue ahí, en ese instante lleno de silencios, donde el perdón no se dijo, pero se sintió. Donde la herida aún latente empezó a cicatrizar. Ezequiel no lloró. Pero si lo hubiese hecho, habría sido por la primera vez que alguien le enseñó que el amor verdadero no exige perfección. Solo constancia. ¿Lo sientes? Ese calor que se instala lento, como brasas encendidas en medio de una tormenta. Porque cuando 2 almas eligen quedarse, hasta el dolor se vuelve tierra fértil. Los niños fueron los primeros en verlo desde la colina. Corrieron con los brazos abiertos, como si el tiempo no se hubiera interpuesto nunca. Él los abrazó, uno a uno, como si fueran anclas que lo mantenían firme en la realidad que había elegido. ¿Te fuiste mucho tiempo? Preguntó Gael, con los ojos brillando. Solo el suficiente para entender que no quiero volver a irme nunca más. Isadora llegó más tarde. Caminaba con paso firme, rodeada por la mirada curiosa de los vecinos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ezequiel, no hicieron falta palabras. Solo un gesto sutil, ella inclinó levemente la cabeza, y él entendió. Había sido aceptado. No como antes. No como esposo aún. Pero como parte. He pensado en algo, dijo él, más tarde, mientras ayudaban a reconstruir una parte del tejado del salón comunal. Tengo dinero, tierras que ya no me importan. Quiero donarlas al pueblo. Para abrir una escuela, un centro de salud. Quiero que este lugar crezca, porque aquí crecimos nosotros. ¿Y tú qué necesitas a cambio? Preguntó un viejo pescador con desconfianza. Nada, respondió Ezequiel. Solo que mis hijos puedan decir con orgullo, mi padre eligió quedarse. Isadora lo observó desde la distancia. Luego se acercó, con una cesta entre los brazos. Aquí tienes, le dijo, ofreciéndole pan caliente. No porque lo merezcas, sino porque aprendiste a hornearlo junto a los demás. Él sonrió. Un gesto pequeño. Pero en sus ojos había más luz de la que había tenido en años. Aquella noche, el pueblo se reunió. No para una fiesta. Para trabajar juntos. Se repartieron tareas. Se discutieron ideas. Y Ezequiel, sentado entre ellos, ya no era un extraño. No era un noble caído ni un mercader arrepentido. Era uno de ellos. Mientras todos hablaban, Isadora se sentó a su lado. No imaginé volver a verte aquí. Con las manos sucias de tierra y el corazón limpio de orgullo. No imaginé que tú me dejarías volver. No te dejé, corrigió ella. Tú lo hiciste posible. Poco a poco. Como debe hacerse lo que vale. Y él, mirándola,
con los dedos entrelazados con los de ella por primera vez desde el inicio de todo, supo que ya no necesitaba más redención. Solo presencia. Solo verdad. ¿Sientes cómo la historia se va acomodando como una pieza de tela bordada a mano? Con hilos tensos, con nudos visibles, pero hermosos por lo que significan. Gael, el mayor, se detuvo de pronto. Miró hacia el horizonte. Luego lo miró a él. Papá, dijo con esa voz seria que usaba cuando pensaba algo muy importante. ¿Te vas a quedar para siempre? Ezequiel sintió un nudo en la garganta. No por la pregunta, sino por lo que significaba, la esperanza pidiendo certeza. Se agachó, y los tres niños lo rodearon, mirándolo con ojos tan idénticos a los suyos que dolía y sanaba al mismo tiempo. Voy a quedarme cada día, respondió. Cada día que ustedes me necesiten. Cada día que me permitan estar. No puedo prometer el, para siempre, hijos, porque aprendí que la vida cambia. Pero sí puedo prometerles que nunca más, voy a elegir irme. Elías, el segundo, frunció el ceño como lo hacía Isadora cuando no estaba convencida. ¿Y si un día tienes miedo otra vez? Ezequiel sonrió con tristeza. Entonces, ese día, me abrazan fuerte. Porque con ustedes, ya no le tengo miedo a nada. Darío se metió entre sus brazos sin decir una palabra, y los otros lo siguieron. Se quedaron así, los cuatro, en silencio, envueltos en una promesa que no necesitaba juramento. Isadora los observaba desde el borde de la arena, con los brazos cruzados, la mirada suave. Se acercó cuando el cielo comenzó a teñirse de rojo. ¿Te diste cuenta?, preguntó, con una sonrisa leve. ¿De qué? De que ya no eres visitante. Ya no eres el que volvió. Ahora, eres parte de este lugar. Parte de nosotros. Ezequiel la miró. Sus ojos tenían ese brillo que alguna vez temió no volver a ver. No era fuego. No era hielo. Era hogar. ¿Y tú?, preguntó, con voz baja. ¿Tú también me ves así? Ella no respondió de inmediato. Se giró hacia el mar, y luego lo miró directo a los ojos. Yo, también estoy eligiendo quedarme. Entonces, sin dramatismos, sin ruido, sin testigos, entre el vaivén del mar y el cielo abierto, Isadora tomó su mano. No porque todo estuviera perdonado, sino porque el amor había sobrevivido. Y a veces, eso basta. ¿Lo sientes? Esa calma que no es final, pero sí descanso. Esa certeza de que, al fin, el amor no fue vencido por el orgullo, ni por el tiempo, ni por la mentira. Fue herido, sí. Fue silenciado. Pero siguió latiendo. Y ahora, puede.